Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos a Trenes Míticos. Episodio 6. El tren Barcelona-Salamanca. Un servicio que durante muchos años se realizó con trenes TER de la serie 597. Aquí vemos uno de ellos pasando por Manresa en el año 1972. Fantástica imagen. Uno de los trenes transversales más famosos que hubo en la red española en la década de los 70. Un tren que durante muchos años se realizaba vía Valladolid y Ariza. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Tren Barcelona-Salamanca pasando por Sabadell en el año 1968. Aunque en la mayoría de los casos este tren se realizaba con material TER de la serie 597, también se realizó durante algún tiempo con material TAF de la serie 595. Un servicio que ha sido flotante a lo largo del tiempo, ya que durante unos años había relación directa entre la capital charra y la ciudad condal, pero muchas veces el tren llegaba solamente hasta Zaragoza y a partir de allí había que hacer transbordo. Sigue este reportaje hasta el final y vamos a conocer cuáles eran todos los trenes que hubo en esta fantástica relación transversal entre Barcelona y Salamanca. Con el tiempo fueron cambiando los trenes. Otra imagen del TER Barcelona-Salamanca realizada en Castelbell en agosto de 1983. Un servicio que casi siempre se realizó en sus primeros años por el tramo Valladolid-Ariza, pero a partir del año 85 este tren tuvo que cambiar de recorrido e ir por la zona de Miranda de Ebro hasta Zaragoza. Un trayecto bastante largo y que con el tiempo este servicio se convirtió en uno de los transversales más famosos de Renfe. Allá en la década de los 60, sobre todo a finales, Renfe apostó decididamente por los trenes internacionales y por los largos recorridos transversales, y uno de ellos era el Salamanca-Barcelona. Una asignatura pendiente de Renfe, ya que hoy en día no se apuesta demasiado por esos recorridos transversales que también vienen a una gran cantidad de viajeros españoles. Pero no solamente hubo TER, también hubo TAF. Automotor de la serie 595 de Renfe, TAF Zaragoza-Salamanca, pasando por Valladolid-Campo Grande en el año 1975. Hubo durante bastante tiempo un TAF entre Salamanca y Zaragoza que tenía transbordo para ir a Barcelona, ya que no siempre ha habido una relación directa entre Salamanca y Barcelona. Muchas veces la capital maña servía como enlace. Algo que por desgracia va a pasar dentro de poco y al final del vídeo diré por qué. Las informaciones son un poco confusas. Realmente no sé si además del TAF Salamanca-Zaragoza hubo también el TER que unía la capital charra con la capital, con la ciudad condal. Pero lo cierto es que aquí tenemos otro TAF de aquellos que no llevaban aire acondicionado con la decoración plata y unas franjas inferiores en color azul. Imagen de la década de los años 70, el TAF entrando en Zaragoza. Desconozco si era un Salamanca-Zaragoza o un Salamanca-Barcelona que tenía parada en Zaragoza. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para que los que vivieron, los grandes aficionados que vivieron aquella época, nos puedan contar más cosas sobre este peculiar tren. Unos trenes TAF que ya en su última década de funcionamiento, que fueron los años 70, tenían bastantes problemas de tipo mecánico y de todo tipo. Eran trenes con cierta sobreexplotación, un poco viejos y tenían bastante achaques en todos los sentidos.
Otra imagen más cercana de este TAF. Fotografía de Zaragoza, el Portillo. Imagen del 28 de abril de 1973. Una década de los 70 que fue dorada para Zaragoza, el Portillo y también para el gran depósito y las grandes instalaciones que había en Zaragoza, ya que había muchísima variedad de automotores de todo tipo, los TAF, los TER, los ABJ, incluso automotores de las antiguas compañías ferroviarias. Había una enorme diversidad de material. Los 595 que se utilizaban en las relaciones entre Barcelona, Zaragoza y Salamanca solían ser de la serie más baja de todos los TAF, ya que no llevaban aire acondicionado y eran los más simplones a nivel mecánico. Unos trenes que, a pesar de haber pasado una modernización a finales de los años 60, tanto los que no tenían aire acondicionado como los que sí lo tenían, que tenían la famosa decoración parecida a los TER, no consiguieron superar sus problemas mecánicos de todo tipo. Además de ser problemáticos, no pudieron competir con los TER de la serie 597, que para recorridos largos eran bastante superiores y además mejoraban mucho los tiempos de viaje y también la calidad para el viajero, ya que el interiorismo de los TER era de los más confortables, por no decir el que más, de toda Renfe. La década de los años 50 y primera mitad de los años 60 fue la época de esplendor de estos fantásticos trenes, pero desgraciadamente, al tener una sobreexplotación y ciertos problemas con el mantenimiento, fue una serie que entró rápidamente en decadencia. Y a rey muerto, rey puesto. Los trenes TER de la serie 597 superaron y mejoraron fácilmente las prestaciones de los TAF. Unidad 597-022 de Renfe. Tren TER Barcelona-Salamanca. El 31 de diciembre de 1984, que fue su última circulación vía Ariza y vía Valladolid-Ariza, la famosa línea que iba por la zona central de Castilla. Ya a partir del 1 de enero de 1985, este tren fue desviado por Miranda de Ebro, Logroño y Zaragoza. Un desvío que alargó el kilometraje del servicio, pero no tanto la velocidad media, ya que la velocidad media del vetusto ferrocarril Valladolid-Ariza era muy baja, de 60 km por hora o menos, mientras que la infraestructura vía Miranda de Ebro era bastante superior. Otra entrañable y también triste imagen de aquel fatídico 31 de diciembre de 1984. Fotografía de San Esteban de Gormaz. El mismo tren, el mismo servicio. El famoso TER, Salamanca-Barcelona. ¿Qué decir del antiguo ferrocarril Valladolid-Ariza? Pues el mismo caso que la Ruta de la Plata, un cierre injustificado que no fue por falta de rentabilidad, sino por la más absoluta dejadez de la infraestructura. Un ferrocarril que con una mínima sustitución de vía y algunas inversiones se podía haber convertido en un ferrocarril mucho más directo que uniera Castilla y la zona oeste de España con Cataluña. Imagen del año 1987 tomada en Manresa, ya cuando el TER realizaba la ruta vía Miranda de Ebro. Una de sus últimas circulaciones, ya que Renfe decidió suprimir la relación directa entre Salamanca y Barcelona. Unos meses más tarde, el TER solamente funcionaría desde Salamanca hasta Palencia, y en Palencia los viajeros tenían que tomar un electrotren hasta Barcelona. La tradicional relación directa había desaparecido. Un servicio, el Barcelona-Salamanca, que siempre ha sido bastante intermitente en el tiempo, cuando lo cierto es que hay bastantes viajeros. Únicamente esa intermitencia en el servicio se debe a la mala gestión y a los caprichos de Renfe. Además, un tren que cuando dejó de funcionar
por el Valladolid a Ariza, vía Miranda de Ebro y Logroño, tenía bastantes viajeros en el corredor del Ebro. Otra fantástica imagen muy de los años 80, donde podemos ver una doble composición de TER, al igual que la Ruta de la Plata, a los TER se les veía a menudo en doble composición porque había mucha demanda de viajeros. A la izquierda se puede ver una locomotora japonesa con los colores de la época. Después de ser reducido este servicio al tramo Salamanca-Palencia, a los pocos meses definitivamente desapareció este servicio de TER y durante unos años no hubo relación directa entre Salamanca y Barcelona. Hubo una caída del tráfico bastante grande y la famosa inquina que tenía Renfe al oeste español que le dejaba prácticamente con muy pocos trenes y con muy pocas relaciones con otros puntos de España que no fuera el Madrid. Imagen del último servicio TER Barcelona-Salamanca, fotografiado en Terrassa el 30 de mayo de 1987. A partir de aquella fecha, el TER Salamanca-Palencia utilizaba a Palencia como enlace con un electrotren a Barcelona, pero también con los trenes desde Madrid a Galicia, donde los viajeros procedentes de Salamanca y de Valladolid podían realizar un transbordo. Con el cierre de la Ruta de la Plata 2 años antes, los servicios de viajeros Madrid-Ferrol y otros fueron desviados por la zona de Valladolid, Palencia y Ponferrada. Pero todo esto sirvió de poco, ya que la mayoría de las unidades TER de la serie 597 fueron dadas de baja. A partir de 1987 aproximadamente, muchas unidades quedaron o apartadas, se desguazaron o estaban averiadas esperando ser reparadas en los talleres. Era el ocaso de los TER. Pero frente a la tristeza, a la triste gestión de Renfe a partir de 1985, vamos a ser positivos y nos vamos a quedar con esta formidable imagen de un TER Barcelona-Salamanca en Aranda de Duero. Una de las estampas más bonitas de los ferrocarriles españoles, aquellos TER que vertebraban el este y el oeste español a través de Aranda y de esta fantástica zona de Castilla. Aunque muchos trenes TER en la década de los 80 habían perdido el pedigrí que tuvieron en otras épocas, seguían siendo trenes muy demandados y muy queridos por los viajeros y también por los aficionados. Seguía siendo un tren de lujo, un tren fantástico para la larga distancia, con una segunda clase que era equivalente a la primera en otros trenes, una primera clase que era de lujo y una fantástica cafetería. Un tren que ha sido de los mejores y más confortables que ha tenido Renfe. Una estación tan elegante como la de Barcelona Término o Barcelona Francia también merecía un tren elegante como el TER. Aquí vemos una de esas estampas que no se olvidarán de la memoria colectiva de todos los aficionados. Los TER y también compartiendo estación, a mano derecha se ve de refilón, un electrotren de la serie 432, que eran los trenes primos de los TER, que eran muy similares. Después de unos años de dejadez por parte de Renfe, una compañía que siempre está fastidiando al oeste español, no me cansaré de repetirlo, la propia Renfe se dignó unos años después a poner otra relación entre Barcelona y Salamanca, esta vez con un tren nocturno, la rama de Salamanca que durante muchos años se llamó Pío Baroja. Pues resulta que después de unos años sin relación directa, Renfe gestionó un tren estrella entre Barcelona, Gijón y Salamanca, que también tenía una pequeña rama que llegaba hasta Zamora. Un tren nocturno que tenía muchas horas de viaje, superior a las 8 horas, pero por lo menos algo era algo. No tenía la categoría que tuvieron los TER y los TAF diurnos, pero por lo menos volvió el tren.
Era un tren que llegaba a Salamanca sobre las 9:30 de la mañana. Aquí lo vemos en una fría mañana del año 1992. Poco antes había llegado la rama del Barcelona-Salamanca del Pío Baroja con una locomotora 333 que ya la vemos desacoplada en la parte izquierda de la imagen y normalmente solía venir un coche literas de la serie 9600, un coche camas T2 y un primera y segunda clase 10.000. También venía de vez en cuando un furgón como el que vemos en la imagen. Imagen del 5 de enero del año 1992. Un tren que en un principio iba a durar 2 telediarios, pero que se alargó con el tiempo y tuvo bastantes años de funcionamiento. Y digo que iba a durar 2 telediarios porque se rumoreaba mucho que Renfe lo iba a sustituir en breve por un tren diurno, pero como veremos más adelante, eso tardó muchísimo tiempo. El tren Pío Baroja, cuando salía de Salamanca, solía tener 3 o 4 coches. Cuando llegaba a Medina del Campo se acoplaba normalmente un coche y a veces 2 en temporada alta procedentes de Zamora, y toda la composición se unía a otra rama de Gijón que, si no me equivoco, era el Miranda de Ebro, donde se hacía el acople. Fantástica imagen ya tomada en Cataluña, con la 269-280 dando tracción a este Estrella, Gijón, Salamanca, Zamora, directo a Barcelona-Sants, ya con la composición larga y acoplada. 23 de agosto de 1994. Un tren que a la llegada de Barcelona era bastante espectacular, ya que cogía una gran longitud en comparación con la otra cabecera del servicio. Otra imagen del Estrella Pío Baroja entre Salamanca y Medina del Campo, los 3 coches habituales en esta composición. Años después de iniciarse el servicio, ya se dejó de remolcar el furgón y lo habitual era un coche cama, un literas y un coche de primera clase a precio de segunda. Imagen de la década de los años 90, hacia principios mediados de los años 90. Lo que en un principio era un tren de tipo provisional nocturno hasta que Renfe pusiera una relación diurna en Salamanca, se alargó en el tiempo y el Estrella Pío Baroja duró bastantes años hasta su desaparición. Y fueron cambiando de colores, de versiones, las locomotoras y el material. Al llegar Grandes Líneas Renfe, primero largo recorrido, la composición se tornó en azul y blanco. Los colores corporativos de Renfe, primero de la unidad de negocio de largo recorrido y más adelante la unidad de negocio de Grandes Líneas. Aunque la composición, el número, no había cambiado, seguían siendo los 3 coches que llegaban a Salamanca. A finales de los años 90, no me acuerdo exactamente en qué fecha fue, desapareció la rama de Zamora. La tan cacareada relación diurna que prometió Renfe a Salamanca llegó bastante tarde, ya en la década de los 2000. Y fue nada más y nada menos que un tren Talgo 3 que ya tenía 40 años a sus espaldas. Hablamos del mítico Talgo Miguel de Unamuno, que además convivió con el Pío Baroja durante algún tiempo, una época donde Salamanca tuvo, por fortuna, 2 servicios, 2 frecuencias con Barcelona, una diurna y otra nocturna. Tuve el placer, como buen salmantino trenero, de viajar en los 2 trenes y siempre tenía una alta ocupación. Pero como siempre, Renfe no tenía voluntad de poner buenos servicios para el oeste español. Siempre se argumenta pocos viajeros y poca rentabilidad. Cuando todo esto era falso, siempre había viajeros. Los trenes iban con un grado de ocupación muy alto, tanto en el Talgo Miguel de Unamuno como en el Estrella Pío Baroja.
y cuando Renfe no ha tenido trenes directos entre Barcelona y Salamanca, los autobuses de línea estaban llenos. Otra imagen, ya que este tren, el Talgo 3 Miguel de Unamuno, tuvo varias decoraciones, con las 333 que lo remolcaron. En la anterior imagen pudimos ver a la 333-081 en venta de baños el 6 de julio del año 2006. Y en la presente imagen la 333-083 en Calzada de Bureba el 11 de junio de 2007. Debo de reconocer que cuando el Talgo 3 empezó a funcionar en tierras charras, la mayoría de los usuarios vieron con muy malos ojos este tren, ya que lo vieron antiguo, sucio, incluso a mí también me pareció cierta falta de respeto por parte de Renfe. Pero ahora viendo estas imágenes, echamos de menos los Talgo. Hay una frase popular entre todos los aficionados que dice que Renfe es Renfe. Cuando Renfe comete las infinitas chapuzas que ha cometido a lo largo de su historia, hay que tomárselo con naturalidad. Aquí vemos el último Estrella Salamanca-Barcelona, el último Pío Baroja, con la locomotora 334-016 de Renfe, el 26 de julio del año 2009. Por esos tiempos, Renfe, que es Renfe, decidió eliminar la relación directa nocturna con Barcelona, pero también el Talgo Miguel de Unamuno, ya que retiró y dio de baja los Talgo 3 y fue sustituido por un Talgo Zaragoza-Salamanca. De repente volvimos a la década de los años 70, cuando a veces ni siquiera había relación directa con la ciudad condal. Las chapuzas Made in Renfe. Otra imagen más del Talgo Miguel de Unamuno, Salamanca-Barcelona, cazado en Valladolid, el 19 de junio del año 2008. La serie 334 también dio tracción a este tren, ya que muchas 333 de grandes líneas ya habían sido dadas de baja, y la serie 334 era la dominante en aquellos años. Una locomotora que dio muchísimos fallos y muchísimos problemas en el depósito de Salamanca. Bastante a menudo, los trenes, tanto el Iberia Expreso como este Talgo, se quedaban tirados por los fallos que solían tener estas locomotoras. Las chapuzas de Renfe son chapuzas que no se olvidan con el tiempo, que además sorprenden. Sorprende cómo una empresa pública puede hacer las cosas tan mal. Un Talgo 3 que tuvo varios accidentes desde que prestó servicio en Salamanca. De hecho, en Pancorbo hubo un accidente bastante serio donde afortunadamente no hubo víctimas, pero no hubo muertos de puro milagro. El material Talgo 3 era un material muy antiguo y que no estaba para circular. Después de unos años de dejadez, ya en la década pasada, Renfe se volvió a dignarse y a poner otro servicio entre Salamanca y Barcelona. Unos años antes, Renfe empezó el servicio Valladolid-Barcelona con un tren de la serie 121 y a veces también con la serie 120. Cuando se electrificó la línea Medina-Salamanca, se amplió ese servicio hasta la capital charra, pero fue un servicio que duró relativamente poco tiempo, ya que poco tiempo después, definitivamente, se puso un servicio con la serie 130 de Renfe, que desde unos años lleva realizando el servicio Barcelona-Salamanca. Imagen del 15 de julio del año 2021. El 130 Barcelona-Salamanca, servicio Albia, entrando en Salamanca. Y como decía antes, en el vídeo, Renfe vuelve a faltar el respeto a los salmantinos y a los habitantes del oeste español, ya que este tren, Renfe, va a suprimirlo y va a poner un 121 entre Salamanca y Zaragoza. Y otra vez hay que realizar de nuevo los dichosos traslados. Es increíble que una línea electrificada entre Medina y Salamanca, que se electrificó para fomentar el ferrocarril, en vez de ir hacia adelante, vayamos hacia atrás. Meijo Ferroviario seguirá informando.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.